Las regiones más perjudicadas por la sequía en nuestro país hasta ahora han sido Atacama, Coquimbo y Valparaíso, pero algunas zonas hacia el sur también empiezan a sentir los efectos de este escenario. ¿Cuál es el panorama que enfrentará nuestro país en los meses siguientes? ¿Qué podemos esperar en un otoño marcado por altas temperaturas y sin precipitaciones de importancia? Pero más importante quizás, ¿cuánto puede durar esto? Estamos en presencia de un cambio quizás de más largo plazo, estructural. De aquello queremos profundizar. Para eso nos encontramos con el director del Centro de Cambio Climático de la Universidad Católica, Francisco Mesa. Gracias por estar con nosotros, Francisco. Encantado. Bienvenido. Francisco, me gustaría, yo creo que es necesario también hacer una diferenciación entre lo que viene este año, ¿ya?, y lo que va a suceder a largo plazo. Lo que estamos viendo por estos días en materia de sequía, pero también las lluvias que se anuncian, ¿es producto de un cambio más estructural, como decía en la introducción? Es bueno, como tú lo presentas, de hacer una distinción entre lo que es un plazo de semestres a año a una cosa más largo plazo. Lo que tenemos en presencia nosotros es un periodo muy fuerte de baja de precipitaciones en una gran parte del territorio. Sí. Y un pronóstico que nos indica que podría comenzar a evolucionar hacia un fenómeno del Niño, que tiene asociado mayores precipitaciones en los próximos meses. Eso es la dinámica de la variación interanual o semestral que podríamos esperar. Ahora, por otra parte también hay información, modelos, proyecciones que nos hablan de que en escala de varias décadas o de un siglo, podríamos esperar cambios en las condiciones del clima, entonces que el comportamiento medio sea distinto al que estamos habituados. O sea, este fenómeno del Niño, para ir a lo de corto plazo, digamos, no es excepcional ni está asociado a ese cambio. El fenómeno del Niño es usual, es recurrente, tiene una frecuencia de aparición entre 2 y 7 años. Llevamos mucho tiempo sin estar bajo la influencia de este fenómeno del Niño, y tiene una contraparte que es lo que se conoce como el fenómeno de la niña, es lo que ha estado más presente en los últimos años. Y asociado a eso, en el país, en la zona central fundamentalmente, tú tienes tendencia a mayores precipitaciones en el caso del Niño o menores precipitaciones en el caso del fenómeno de la niña. Ahora, en el caso del fenómeno del Niño, para poner en contexto, ¿qué significa este fenómeno? ¿Cómo actúa? ¿Y por qué genera más lluvia? Se trata de un calentamiento inusual de la zona del Pacífico ecuatorial, y es una zona que tiene alta relación con la atmósfera y genera una dinámica bastante particular. En muchas partes del mundo se deja sentir de manera distinta este fenómeno del Niño. Por ejemplo, en el caso australiano, tú esperas que en el caso del fenómeno del Niño sea más seco, que es lo opuesto a lo que tú experimentas acá. En el caso nuestro, está asociado a debilitamiento de un sistema de altas presiones y una mayor probabilidad de que ocurran sistemas frontales que impacten con lluvia. Ahora, siempre esto es un fenómeno bastante difícil de predecir, la dinámica es sumamente compleja, es irregular. Los últimos reportes que estábamos viendo decían: no hay duda de que se puede tener este fenómeno del Niño, pero estamos difiriendo en la magnitud que pueda tener y por lo tanto en qué tipo de consecuencias pudieras tener en lugares como Chile. Por tanto, es difícil proyectar con relativa exactitud qué es lo que va a suceder en este invierno en particular con el fenómeno del Niño en términos de precipitación. Conforme pasa el tiempo, este es el periodo quizás más difícil, entre mayo y junio. La atmósfera es muy inestable en esta zona del Pacífico ecuatorial. Conforme pasa el tiempo va a ser un poco más fácil anticipar su magnitud, y afortunadamente tenemos una capacidad de mirar a 3 o 6 meses plazo con relativa certeza. Entonces yo creo que dentro de este mes de mayo a lo mejor tú vas a tener con más claridad cómo van a ser las condiciones reinantes para invierno, fundamentalmente julio-agosto en la zona central. Ahora, llamaba la atención que el intendente Claudio Rego decía, bueno, hay que prepararse de alguna manera, ¿no?, y tomar ciertas precauciones a nivel más doméstico, lo que ya alerta la posibilidad de que efectivamente vengan lluvias importantes. Siempre es bueno considerar la información climática y estos pronósticos para toma de decisiones. Yo creo que eso es una cosa en la que en la Universidad Católica estamos peleando harto para que la gente lo incorpore en todo nivel de decisiones. Como intendente
habla en términos de seguridad, probablemente prepararse para el invierno, hacer limpieza en casa para evitar que se tapen canaletas, etcétera. Sí. En otros campos uno puede usar esa información para la agricultura, para la generación hidroeléctrica. Siempre contiene un paquete de datos que son valiosos para toma de decisiones. Ahora, si nos vamos a esa mirada más estructural de la que hablábamos, Francisco, ¿cómo está cambiando Chile desde el punto de vista de climático precisamente? Mira, hay cambios observados en los últimos 100 años que son de una cierta magnitud. Algunos son inquietantes. Por ejemplo, si tú miras la secuencia de datos de precipitaciones de la zona central, en algunos lugares tú vas a ver tendencia a reducción de precipitaciones. También puedes encontrar que en algunas partes altas hayan aumentos de temperatura significativos. En algunos lugares está documentado retroceso de glaciares. Entonces, todo esto se confabula y te está diciendo probablemente estamos en un periodo que es más cálido y más seco en una gran parte del territorio. Eso es por una parte lo observado en los últimos 50 o 100 años. También contamos con proyecciones que son escenarios futuros en función de modelos de simulación y confirman esto. O sea, como que las tendencias están bastante alineadas. Hay coincidencia. Hay coincidencia. Dice, los próximos 40, 50 años se ven, o 100 años se ven de la misma manera en gran parte del territorio. De la región de los lagos hacia el norte, tú podrías con cierta certeza hablar de reducciones de precipitaciones en estas proyecciones y aumentos de temperatura. Perfecto. Ahora, cuando uno ve, por ejemplo, la sequía terrible que afecta a la zona de Petorca, La Ligua, ¿no? Cabildo, ¿uno puede asociarlo efectivamente a este cambio en la conformación del territorio? Las sequías son un fenómeno bastante especial, porque no es solamente un tema ambiental que podría decir estrictamente meteorológico o hidrológico. En algunos casos se confabula con cómo tú usas el territorio y por lo tanto como el mismo caso de Petorca, ¿sí? Utilizas demasiado el agua y cuáles son tus instrumentos de gestión. Hay ciertos lugares, no quiero referirme al caso de Petorca necesariamente, pero hay ciertos lugares donde te dicen, mira, sabes que tenemos una condición de explotación de los usos de los recursos hídricos que te hace ponerte en una situación de mayor fragilidad. Sí. Yo no quiero negar de que llevamos 5, 6, 7 años con una seguidilla de años bajos en precipitación. Sí. Entonces, en términos acumulativos, eso te va haciendo cada vez más vulnerable. Sí, claro. Y ahora, la recuperación es mucho más difícil. Me imagino no pasa por solamente la presencia de un buen año desde el punto de vista de precipitaciones. Nosotros hemos hecho estudios, un colega, sobre lo que es la capacidad de los sistemas de volver a un estado, si tú quieres, apropiado, ¿no es cierto? Y cuesta, no es tan solo un fenómeno del Niño, un año bueno, que te borre, porque las condiciones en muchos valles, en la cuarta región, en la región de Coquimbo, son bastante extremas. Entonces, tendrías que tener un año excepcionalmente alto en precipitaciones, donde pudieras acumular una gran cantidad de agua como para volver embalses, por ejemplo, a sus niveles normales. Ahora, para cerrar, Francisco, y vinculando también con lo que decía el último informe que entregó la ONU sobre el tema del cambio climático, ¿de qué manera Chile se puede preparar para que estas situaciones de más crisis, ¿no? Más extremas, que son hasta ahora nos sorprenden o nos pueden llevar a alguna situación más de emergencia, podamos enfrentarlas de mejor manera? ¿Cómo prepararnos para eso? Hay varios mecanismos, hay algunos que se implementan a nivel de las conductas de las personas y de los usuarios. Si estamos hablando, por ejemplo, de recursos hídricos, tú tienes que pensar en todo orden de acción en medidas de aumento de eficiencia del uso del agua, ¿verdad? En agricultura será por la vía de sistemas de riego más apropiados, en el uso doméstico también cambio de artefactos de tal manera que tú consumas menos agua. Y hay también acciones que son de carácter más estructurales. Chile tiene una historia de construcción de embalses que se detiene en algún momento, y hay como una suerte, tú puedes discutir si es que ambientalmente es bueno o no, pero ahí estamos al debe en lo que significa la capacidad de embalsar y regular recursos hídricos para situaciones como esta. En definitiva, hay que tomar la situación y enfrentarla en distintos niveles para poder lograr una mejor respuesta. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros, Francisco, muy amable.